se los complican un poquito porque es mucha información nueva. Pero fíjense que ahora que vayamos a comenzar con Francia, pues con Francia compartimos muchas cosas, entonces ya no van a sentir tan extraña la información, van a sentir que como que ya han escuchado antes la información, estamos repitiendo algunos conceptos, y va a ser muchísimo, muchísimo más fácil de entender y de recordar sobre todo. Listo, entonces creo que en Facebook ya estamos, y si no, ya le estamos grabando también. Así que, déjenme un segundo, confirmo si estamos grabando. Sí, ya estamos grabando y ya estamos en Facebook. Vamos a hablar entonces sobre la formación histórico-religiosa de Inglaterra. Dos conceptos importantes. Hoy sí vamos a hablar un poco acerca de la religión. Por supuesto que tendremos que hablar de política, de historia, de tantas cosas. Inglaterra llega entonces en el siglo XIX a ser una gran potencia. Hoy en día también, digamos, no podemos considerarla como la más grande potencia del planeta, pero ahora ahí están sus hijos, los norteamericanos, los estadounidenses, que ocupan esa posición hoy en día de manera que son muy, muy influyentes. Los ingleses, incluso dentro de ese concierto de la política de la globalización. Pero vamos a recordar rápidamente lo que nos interesa. Aquí están las ruinas de Stonehenge. Ya ustedes las han visto en algún momento. Hace parte de Inglaterra, hacia el sur de la isla. Y representa un poco esta edad de piedra, si se quiere, una construcción que parece convertirse en una especie de gran observatorio astronómico y cuya finalidad no está bien descrita aún, pero hace parte de ese recuerdo histórico de Inglaterra que nos lleva a entender que son una civilización realmente muy, muy, muy antigua. Y dentro de estos elementos que estamos recordando, entonces, bueno, primero la aparición de los fenicios ahí en la parte izquierda de su pantalla, un guerrero fenicio con uno de sus trajes característicos y por supuesto el símbolo de los barcos, de la navegación. Recuerden que los fenicios se hacen fuertes justamente porque logran dominar el bronce y decíamos pues que a través del bronce eh, logran someter a los pueblos que vivían aún en la Edad de Piedra. Pero luego de los celtas, luego de los fenicios llegan los celtas, que digamos son los tres personajes siguientes que aparecen ahí en el centro de la pantalla, y que los celtas pues pertenecen a unos grupos muy específicos. Hablamos de los bretones, hablamos de los galos, de los celtíberos. Bueno, ya eso lo detallamos en la clase anterior. Luego de los celtas, recuerdan ustedes, entonces vienen los romanos. Los romanos dominan a los celtas en la famosa guerra de las Galias y muchos de ellos se repliegan hacia el norte de la isla, de manera que quedan unos celtas por encima del muro de Adriano, otros por debajo del muro de Adriano. Los que quedan debajo del muro de Adriano se latinizan por la dominación romana y comienzan a formarse una especie de, si se quiere, de estados o de pequeños reinos en la isla. Dentro de ellos, por ejemplo, el reino de Northumbria, que es uno de los que inicialmente es asolado por los vikingos, el último personaje que está en la imagen. Entonces, los vikingos comienzan a hacer sus incursiones alrededor de la isla, pero los vikingos se extienden muchísimo, se vuelven unos excelentes navegantes. Decíamos que diseñan unos barcos que son capaces de enfrentarse a grandes olas en el mar, pero que en el momento en que llegan a un río también son capaces de ponerse el barco en los hombros y trasladarlo a los ríos y seguir navegando por los ríos. Logran una dominación realmente monumental de todas estas artes de la navegación. Básicamente sin instrumentos, con muy pocas cosas, logran ellos invadir, invadir, digamos, hacer incursiones, más bien es más correcto, en diferentes sectores de Inglaterra. Ahora vamos a ir detallando, pero también llegan ellos a Francia, imagínense, llegan a París, llegan a Roma, básicamente no, incluso a América, no hay
un espacio conocido de aquella época que pues, no hubiese sido visitado por los vikingos. Hay rastros de vikingos incluso en la China y en Rusia. Entonces fueron unos navegantes y sobre todo unos guerreros asombrosos. La cultura de los vikingos les decía pues que era mejor morir en batalla que morir de viejitos. No significa que no hubiesen vikingos de edad, pero es que una persona de edad y viejita en aquella época para un vikingo, pues estamos hablando de los 50, 60 años, ¿no? Ellos no aspiraban a llegar a más edad, tenían la intención de morirse en batalla y ese era el objetivo. Por eso eran unos guerreros tan fieros, porque el honor de ellos consistía en poder morir en batalla. ¿Recuerdan ustedes también cómo mencionamos este enfrentamiento que ocurre entre el emperador Julio César y las tropas celtas? Como a partir de ese momento también hacia arriba se construye el muro de Adriano, la influencia de Octavio Augusto en aquel evento que también habíamos detallado, y el descubrimiento de la prenda que se llama pantalón por parte de los romanos que no la conocían hasta ahora. Octavio Augusto era uno de los emperadores que utilizaba pantalones, pero lo utilizaba por debajo de la toga porque le daba pena que lo vieran con esa prenda que les decía les parecía muy graciosa, de manera que no, ya cuando ellos comienzan a vivir en estas gélidas tierras se dan cuenta pues que el pantalón no es tan descabellado. El pantalón termina más adelante durante la época de la Revolución Francesa, entendiéndose como una prenda que marcaba clases. El pantalón largo era de la clase pobre, si se quiere, mientras que los pantalones cortos eran de la realeza o de la nobleza. Luego veremos eso cuando estemos profundizando en Francia. Y ahí están entonces algunas de los lugares a los cuales llegan los vikingos, y son lugares que compartían previamente los celtas con otros pueblos, recuerdan ustedes, de origen germánico, como los anglos, los sajones y los jutos principalmente. Hay otras tribus, pero digamos que principalmente esta. Entonces, cuando se van los romanos, porque comienza a acabarse el imperio romano, los celtas que habían sido latinizados hacia el sur de la isla, en esta región que estoy marcando aquí cerca a Bretaña y toda esa región que queda hacia la derecha, pues digamos que todas estas tierras todavía no podemos llamarlas Francia, por supuesto, porque no estaba conformado el país como tal. Hacia arriba pues estaba la isla, pero tampoco podemos hablar propiamente de Inglaterra, sino estamos hablando de las tierras que eran propiedad de los celtas, unos celtas hacia el sur latinizados y hacia el norte no latinizados. Pero cuando se van los romanos, pues los celtas que estaban hacia arriba del muro, recuerden ustedes, comienzan a bajar y a invadir a los celtas que estaban en el continente. Entonces, estos celtas del continente le piden auxilio a los anglos, a los jutos y a los sajones para atacar a los celtas del norte. Lo que pasa es que, pues, ya que los anglos dijeron, bueno, ya estamos acá, pues resolvamos el problema de una vez, acabamos no solamente con los celtas que están más hacia arriba, sino que resolvemos con los celtas que están hacia abajo, y terminan ellos, digamos, dominando toda la región. Se quedan dominando tanto la parte norte, la isla completa, y todo lo que conocemos como la tierra de los galos, que es la actual Francia. Y recuerdo también que acá en este espacio de Francia encontramos una tierra que se llamaba Bretaña. Por eso es que a la parte de arriba le llamamos Gran Bretaña y a la parte de abajo le llamamos la Pequeña Bretaña o Bretaña, porque los bretones estaban ahí, por supuesto. Entonces, digamos que todos estos pueblos hacían parte de ese recorrido histórico. Cuando ya más adelante llegan los vikingos comienzan a invadir o a tomar o a hacer ataques y de cierta manera programados. El único momento en donde los vikingos no preferían hacer sus ataques era en invierno. De resto,
no es sino que se acabara el invierno y ya comenzaban a, a mirar a ver qué hacían en los demás lugares. Recuerden también que hablamos de Irlanda. Decíamos que los irlandeses pues no tuvieron esa influencia romana política tan fuerte, pero pues llegaron los monjes católicos. Entonces, dentro de ellos está Patrick, ¿recuerdan? San Patrick, San Patricio, el santo de Irlanda, básicamente quien los convierte al catolicismo, no hacia el cristianismo, pero sí al catolicismo. Y es muy particular el, el la religión que encontramos en Irlanda porque es un catolicismo celta, es un catolicismo que comparte la simbología, es un sincretismo, hace una mezcla que para ellos es natural, pero que entendiéndola desde otros puntos de vista de análisis comparado de las religiones, pues encontramos que realmente es muy particular la combinación del catolicismo que hay en Irlanda. Aquí está el 17 de marzo, el día de San Patricio. La gente, como ustedes ven, sale a las calles muy feliz, se visten de verde. Y esto termina combinado un poco con el concepto de los duendes. Fíjense cómo están los sombreritos de los duendes. Está el símbolo de... ¿cómo es que se llama esta hojita que está aquí? Se me olvidó el trébol. Estaba olvidándome la palabra. Trébol. Trébol. Está el símbolo del trébol, está el gorrito verde, salen todos a la calle, se visten de verde, hacen una gran fiesta. El 17 de marzo, el día de San Patricio, en Irlanda es una gran celebración. Sin embargo, les dejo aquí al lado derecho inferior de la pantalla un informe que hay acerca de la caída de la feligresía católica. Ellos se preocupan porque son muy pocos seminaristas los que están ingresando a uno de los lugares en donde se formaban los monjes o los religiosos de Irlanda. Eso, digamos, que les ha preocupado mucho a ellos porque pues, están perdiendo, digamos, su tradición religiosa, pero el 17 de marzo es el día importante para ellos. Tienen 2 días ustedes de los cuales van a estar pendientes. Les recordé uno la semana pasada y yo les recuerdo el otro que es este. Entonces, los anglos, recuerdan los anglos llamados por los celtas, invitados por los celtas para combatir con ellos en contra de los celtas del norte, terminan dominando. Entonces se imponen los anglos, la tierra es Angloland en ese instante, ya no es una tierra ni dominada por los celtas, ni dominada por los romanos, ahora es una tierra dominada por los anglos, principalmente. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando llegan los daneses. ¿Quiénes son los daneses? Los daneses son vikingos, normandos vikingos. Entonces tenemos que los daneses, los suecos, los noruegos, hay una palabra repetida ahí, corregiré eso en la presentación. Los normandos, los daneses, los suecos, los noruegos, todos ellos les vamos a llamar vikingos. Entonces no hay, digamos, como un solo pequeño grupo de vikingos, sino que hace parte de todo este grupo poblacional que les estoy mencionando. Y ellos asumen también, los vikingos terminan asumiendo esa cultura mítica, terminan asumiendo de forma muy lenta, muy progresiva, pero terminan los vikingos asumiendo el catolicismo, terminan asumiendo algunos el cristianismo, terminan asumiendo las tradiciones celtas que se habían pasado a los anglos, y aquí todo el mundo se pelea el origen. Entonces, por ejemplo, con el tema este de los duendes, los anglos dicen que son de ellos, los que estaban latinizados romanos, celtas, dicen que son de ellos, los celtas, evidentemente se los pelean, y ya sabemos todos que provienen de los fenicios también. Lo mismo ocurriría con las hadas, el tema de las hadas, que ustedes saben que viene con Roma, pero luego entonces ya se traslada toda esa creencia también hacia la Inglaterra actual y nos llega hasta nosotros. Hoy en día en América Latina yo creo que no existe un niño que no tenga el concepto de las hadas y entienda en qué consiste. Por lo menos eso es lo que han hecho los medios de comunicación masivos. Entonces,
estos anglos tenían una gran desventaja y es que no eran buenos en la navegación. Aquí los buenos en esta época, en este instante, ya estamos hablando de los vikingos, ya no estamos hablando de celtas porque ya no están, estamos hablando de los anglos que dominan todo el territorio y que han asumido una influencia importante del catolicismo, pero que además han asumido esa influencia tradicional de todo lo que mencionamos en las clases anteriores de los pueblos que han vivido en la región y que han venido los espíritus del bosque, por supuesto, ¿cierto? Y todo esto que hemos venido mencionando lo vienen asumiendo también más adelante. Hay otro, además de Northumbria, hay otro lugar importante para nuestra historia, este lugar que se llama Wessex, que a significar un lugar preponderante para lo que fue la historia de Inglaterra junto con los vikingos. Wessex era uno de los reinos de los 7 reinos en que se dividía Inglaterra. Yo digo Inglaterra, pero recuerden que en ese momento no se llamaba Inglaterra, pero bueno, era uno de los 7 reinos en los que se dividía por aquella época el territorio que más adelante se llama Inglaterra. Los vikingos ingresan primero a Northumbria, luego llegan a Wessex. Y les voy a narrar una historia a partir de esta información que tenemos en la pantalla. Pero permítanme un segundo, porque quiero recordarles también, antes de que siga avanzando, cuando nosotros observamos, miren el mapa que tengo aquí en pantalla, al centro de la pantalla más o menos. Cuando yo digo que esta isla está dividida en 7 reinos, en 7 subreinos, esta isla que está aquí en la parte superior es lo que nosotros reconocemos como Inglaterra. Todo este segmento es Inglaterra, pero más hacia el norte, entonces estaba, pues, en aquel momento, digamos que del muro hacia arriba, lo íbamos a reconocer como los celtas que no hayan tenido una influencia romana, y a eso es lo que estamos llamando como los escotos. Entonces, esos escotos, el pueblo escoto es lo que más adelante haría parte o formaría, sería el embrión de lo que sería Escocia. Irlanda aquí la estamos viendo como un solo territorio, pero recuerden que Irlanda también se divide y tenemos actualmente una Irlanda y una Irlanda del Norte. De esa Irlanda es de la cual estamos hablando acá. Entonces estamos hablando acá de esta isla. Le hago la aclaración para que no nos confundamos más adelante cuando estemos hablando ahora del tema de los vikingos, porque se nos enreda un poquito si no queda eso claro. Ahora sí regreso hasta acá. Les voy a contar esta historia del vikingo más famoso, que se llama Ragnar Lodbrok. Ragnar Lodbrok fue todos estos personajes, así como vimos la semana pasada acerca del rey Arturo, que vamos a ver de otros personajes más adelante después de este, pero Ragnar es uno de esos personajes que son trascendentes en la historia. No, en algún momento dejan de ser reales y se convierten en míticos, porque logran trascender de una forma en la que la propia cultura, los propios pueblos, comienzan a mitificarlos, comienzan a generar de estos personajes historias que terminan siendo fantásticas y que se salen, digamos, de la lógica, de la realidad. Y eso ocurre también con este personaje que se llama Ragnar Lodbrok, que es un personaje que hace parte de la historia de los vikingos, pero que llega a ser tan importante, tan influyente, tan trascendente en la historia, no solamente de los propios vikingos, sino en la historia de Inglaterra, en la historia de Francia, y que es, pues lamentablemente los vikingos tampoco tenían, así como los celtas, no tenían una tradición escrita como tal, sino que tenían una tradición oral. Entonces son pocos los documentos, pero hay documentos que nos hablan de estos personajes que les menciono ahora. Ragnar Lodbrok tuvo muchos hijos, pero les mencionaré algunos de los que nos interesan ahora y 2 de las esposas que tuvo, que son las que las que les menciono en este instante. Una de ellas se llama Slog. Aslog es, digamos, la mamá de 3 de los más importantes hijos de Ragnar. Aslog tuvo 3 hijos, uno de ellos,
que se llamaba Vitsark, que es el único de los hijos de Ragnar que uno encuentra una iconografía diferente a la vikinga. Parece que ha sido también latinizada. Es la imagen que tienen ustedes aquí al lado derecho de la pantalla. Fíjense cómo lo visten como si fuera un rey inglés. Y es porque él alcanza, digamos, a sumarse. ¿Qué pasó? Hola. No tengo audio. Se le fue la señal al profe, toca esperar. Hay que ver la película Vikingo. Se conectó el profe. Daniel, por favor, compórtate, Daniel. Se me ve el sonido un momentito. Profe, ¿estamos en recreo? No, no estamos en recreo. Entonces les decía, bueno, este personaje, Vitsark, es uno de los hijos de él que alcanza a ser nombrado rey. Él alcanza a ser rey de una de las ciudades más importantes de Inglaterra de aquel tiempo, que es la ciudad de York. Luego, más adelante, veremos cómo hay una guerra civil en Inglaterra que dura alrededor de 100 años y la casa de los York hace parte de esa guerra civil. Entonces, el vikingo termina siendo incorporado por, por los anglos. Porque es que ellos tenían, o sea, ellos no pensaban, digamos, en construir unas culturas duraderas, en construir naciones. Al vikingo le bastaba con llegar a un lugar y saquearlo, y se iba. Entonces, cuando tenía la oportunidad de regresar, porque ya se había ido el invierno, otra vez regresaba y volvía a saquear. Entonces, ya esta gente de Inglaterra, principalmente Northumbria, Mercia, Wessex, bueno, ellos ya estaban cansados digamos, de tanto saqueo y terminan ofreciéndoles tierras. Y no solo tierras, sino que les comparten tecnologías, les comparten, digamos, les ponen personas a su alrededor para que se integren. Entonces hay los absorben culturalmente. Pero el asunto no termina funcionándole también para los anglos, como lo vamos a ver más adelante. Otro de los hijos de Ragnar es un personaje que se llama Juve. Aquí está ¿cómo lo digo? El nombre escrito allí en uno de los documentos históricos que se han encontrado, en donde pues demuestra la existencia del personaje. Un tercer hijo de Ragnar con esta mujer que se llama Aslak, es un personaje que se llama Ivar. Ivar es, en la historia de los vikingos, es un personaje que realmente era malo. Uno de sus hobbies era torturar cristianos o torturar católicos, más bien, porque no estamos hablando de cristianismo como tal, porque allí todavía eran católicos durante toda esta época de la cual estamos mencionando. Es una de las esposas de Ragnar. La otra esposa que tiene es una mujer que también fue una guerrera muy importante y alcanzó como él un simbolismo, una especie de mitificación. Se llamaba Ladgerda llega hasta el punto de que en la historia la dejan de entender como una humana, como una persona, y la convierten en la historia de los vikingos en una valquiria. Valquirias eran, digamos, unas figuras mitológicas que se encargaban de que cuando el guerrero moría, las valquirias llegaban al campo de batalla y lo ayudaban a levantar y lo llevaban hasta el salón de Odín. Ellos le llamaban a esto el gran salón. Llegaban hasta el gran salón de Odín y presentaban a ese guerrero para que luchara con Odín en un evento final, que llaman el Ragnarok, que es una guerra final
en la que ellos tenían entendido que iban a perder, pero pues ellos eran, digamos, felices de pensar en que iban a llegar en manos de las valquirias hasta el Salón de Odín. Y esta mujer que es, en la historia la alcanzan a registrar como una guerrera de los vikingos. Las mujeres en aquella época participaban en las batallas, digamos, en igualdad de condiciones que los hombres. Parece que era una guerrera muy importante. La elevan hasta ese grado de valquiria. Ella es, digamos, otra de las esposas de Ragnar Lodbrok. Con ella tuvo un hijo que se llamaba Ragnarsson, o Ragnarsson, que traducido es más o menos como brazo de hierro, algo así. Lo cierto es que en algún momento este personaje Ragnar, quien había hecho un acuerdo con el rey de Northumbria, que se llamaba Aela, el rey Aela, que lo encuentran ustedes fácilmente en la historia de Inglaterra, hace un acuerdo con él y sucede que es derrotado. Ragnar no se sabe si es a través de una traición que sufre. Bueno, lo cierto es que Ragnar es derrotado y este rey, que se llama Aela, que era el rey de Northumbria, lo lanza a un foso de serpientes. Pero sucede algo muy particular, y es que cuando lo lanzan al foso de serpientes, lo lanzan sin su espada, de manera que realmente el honor del vikingo, ya ustedes están entendiendo a partir de lo que venía mencionando, el honor del vikingo está en morir luchando, en morir en batalla. Y resulta que si le quitan la espada, pues prácticamente le quitan la honra y le quitan la posibilidad de llegar hasta el gran salón de Odín para pues, tener ese honor, ¿cierto? Entonces, este Ragnar, que había sido un gran guerrero, muere con una deshonra absoluta. De manera que en ese instante sus hijos deciden vengarlo. Se unen estos cuatro, porque él tuvo otros hijos, pero se unen estos cuatro y comandan lo que en la historia se conoce como el Gran Ejército Vikingo. El Gran Ejército Vikingo fue una gran avanzada vikinga en contra de Inglaterra, en donde pues, inicialmente se van en contra de Northumbria, matan al rey Aela, con unos ritos que realmente eran espantosos. Ellos tenían unos ritos para matar a sus enemigos como más, ¿cómo decirlo? Como que a los que más odio les tenían un rito especial mediante el cual les sacaban los pulmones por la espalda, los cortaban la piel, les cortaban las costillas y sacaban los pulmones por la espalda, y dicen que vertían sal sobre la espalda de la víctima que estaba en esta condición. Una muerte terrible. Entonces, cuando ustedes encuentran la violencia que se vivía en aquel momento en Inglaterra, pues va uno entendiendo por qué los reyes de esta septarquía porque eran 7, recuerden, porque los reyes de esta septarquía deciden darle tierras a los vikingos y tratar de integrarlos a su propia cultura. Y hay un personaje que es fundamental en la historia, a quien los ingleses terminaron convirtiendo en santo. Es el rey Alfredo, el rey de Wessex. ¿Recuerdan Wessex? Es la imagen que les mostré, pues que evidentemente es una reconstrucción, porque no hay ninguna foto de Wessex, pero la idea es que para que ustedes tengan en memoria el nombre. Este rey de Wessex, que se llama Alfredo, va a ser llamado Alfredo el Grande. Alfredo el Grande tiene un día especial que conmemoran en Inglaterra, que es el 26 de octubre. Es el día de San Alfredo el Grande. Y llegaron a canonizarlo, por supuesto. Lo convirtieron en santo. ¿Qué hizo Alfredo? Él luchó contra los vikingos en una de las incursiones, y depende de quien lea la historia, ¿no? Si la historia, o quien cuente, si la historia te la cuentan los ingleses, entonces los ingleses te van a decir que por fin Inglaterra derrota a los vikingos y que el ejército vikingo nunca más vuelve a levantarse. Y si la historia te la cuentan los normandos, por ejemplo, los normandos, digamos, más clásicos, porque hoy en día los ingleses son normandos, pero quiero decir como otra fuente diferente a la fuente oficial de esta historia inglesa,
te van a decir que realmente no hubo como una derrota de Alfredo sobre los vikingos, sino que lo que hubo fue como una especie de guerra en la que se hicieron mucho daño los dos bandos y que terminaron rindiéndose, o sea, como una especie de empate, de tablas, en la que se rindieron los dos reinos porque no quisieron seguir matándose unos con otros. Fue una guerra realmente espantosa, pero digamos que como ventaja y reconocimiento para Alfredo el Grande, pues que fue el rey que si bien no derrotó a los judíos como lo quieren hacer ver, pues por lo menos los detuvo el avance y terminaron entregándoles unas grandes extensiones de tierra a los vikingos y terminaron invitándolos a compartir su territorio como evidentemente ocurrió. Este Alfredo es el que, siendo rey de Wessex, en este momento es canonizado, más adelante lo canonizan y su fiesta se celebra en Inglaterra el 26 de octubre porque derrotó a los judíos en esta batalla que se llamó la batalla de Ashdod. Entonces, es una batalla a la que se le llama así, la victoria pírrica sajona, una victoria pírrica por el nombre de un general romano, Pirro, que ganaba batallas pero no ganaba nada, o sea, no había ningún resultado real, eran pocas los resultados palpables de las victorias que obtenía Pirro. De ahí en adelante ese concepto de pírrico, algo que es insignificante. Por eso la batalla de Ashdod se conoce como la victoria pírrica sajona, es decir, de los sajones, en general de los anglos, los sajones y los jutos en contra de los vikingos, pero como resultado final de todo esto, pues viene una fusión cultural, y esto no ocurre en un día ni en un mes, es con el paso de los siglos que ocurre esta fusión entre los anglos, los sajones, los jutos y los vikingos, y les mencioné en la clase anterior que de ahí en adelante se convirtieron en un pueblo que llegó a ser, por supuesto, inconquistable más adelante. Ahora ustedes están entendiendo, a partir de lo que hemos mencionado, que los normandos son vikingos. Los normandos son vikingos, es lo que hemos venido aclarando, sin importar el origen. Entonces, por eso fue que hace un rato me devolví en el mapa y les mostré nuevamente el mapa para que ustedes estuvieran claros que los vikingos no vienen de un punto específico, sino de todo este grupo de regiones, y a los vikingos les llamamos normandos. Entonces, hay un personaje que aparece más adelante en la historia de Inglaterra, que es este Guillermo, a quien llamaban Guillermo el Bastardo. Guillermo el Bastardo, una palabra espantosa que utilizaron con él, porque era la palabra que utilizaban para cuando el papá no lo reconocía. Entonces, inicialmente, pues a Guillermo no lo reconoció el papá como su hijo, y le llamaron así Guillermo el Bastardo, que dejó de ser Guillermo el Bastardo, y ahora se llama, o lo reconocemos en la historia, como Guillermo el Conquistador. Es este mismo personaje que está en el cuadro, en la pintura de la izquierda, es el mismo personaje que está en esta escultura en el centro de la pantalla, montado sobre su caballo. Entonces pasa de ser Guillermo el Bastardo para ser Guillermo el Conquistador. Guillermo el Conquistador, ¿por qué? Porque siendo el normando, recuerden que aquí ya no estamos hablando de vikingos, pero entendemos que es la misma línea, los normandos son vikingos, pero los normandos terminan derrotando a los anglos, o sea, después de que, regreso un poquito, después de que Alfredo es reconocido como Alfredo el Grande, porque técnicamente, según la historia de los ingleses, derrotó a los vikingos, se quedan ellos en su territorio, se unen como cultura, pero esa fusión como una sola cultura no ocurrió de un instante a otro. Esto ocurre en siglos, pero en medio de esos siglos todavía teníamos esa división de normandos porque toda esta región que está en el fondo de la pantalla se llamaba Normandía. En esta región de Normandía pues habitaban los normandos, y los normandos terminan dominando a los anglos y a los sajones. Los normandos son el origen, son la matriz de Francia, y los normandos son la matriz de Inglaterra, toda esta región de Normandía. Guillermo el Conquistador termina dominando a los anglos, y desde 1066, con Guillermo el Conquistador hasta el día de hoy,
siguen gobernando los anglos, siguen gobernando los normandos, hasta el punto de que la reina que ustedes tienen aquí al lado derecho inferior de su pantalla, la reina Isabel, es normanda. Entonces, desde 1066 gobiernan los normandos. En términos prácticos, si uno quisiera ser muy clásico con esto, pues vamos a terminar reconociendo que los vikingos terminaron ganando, terminaron gobernando y aún hasta el día de hoy lo hacen. Y ya ustedes saben que en el siglo XIX terminaron gobernando prácticamente el planeta. Y bueno, esta es un poco la historia de la influencia de los vikingos dentro de toda esta historia. En tiempo de la primera cruzada, vamos a volver a hablar ya entre Guillermo I, el conquistador, y esta otra historia que les sigo narrando, aparece un personaje importantísimo que es Enrique II de Inglaterra. Estamos ya ubicándonos en tiempo de la primera cruzada. Vamos a tener una clase especial en donde hablaremos solamente de las cruzadas. Haremos énfasis en la primera y tercera cruzada, que son las más importantes. Hubo muchas más. Pero bueno, la primera y la tercera haremos énfasis allí cuando corresponda hablar de las cruzadas. Hablaremos ahora de Enrique II de Inglaterra. En un momento les voy a dar unos detalles. Él se casa con esta mujer que ven en pantalla, aquí al lado izquierdo, la que tiene como la espada en la mano, que es Leonor de Aquitania. Leonor de Aquitania es fundamental dentro del concepto de la formación de la iglesia de Inglaterra y vamos a ver cómo influye en ella. Hay una película que se llama así, El León en Invierno, una película protagonizada por Peter O'Toole y Catherine Hepburn, que es una película pues muy bonita, está en blanco y negro por supuesto, pero que les muestra toda esta historia de Leonor de Aquitania y de Enrique II, y hacia el lado superior de la pantalla encuentran ustedes a Luis VII de Francia, porque es que Leonor de Aquitania se casó primero con Luis VII. Pero recuerden que estamos hablando de la primera cruzada, y este Luis VII no salió como tan guerrero, era más bien flojo para la batalla, y a Leonor de Aquitania que era una mujer absolutamente extraordinaria, con una belleza impresionante en las cortes de aquella época, y con unas ambiciones pues también impresionantes, pues allá terminó que se casa además con Luis VII a los 15 años. Con el paso del tiempo se decepciona y se da cuenta que el tipo pues era más de corte que de batalla, y en época de las cruzadas pues esto no se veía bien, y Leonor de Aquitania termina separándose de Luis VII, que además Francia e Inglaterra ya en este instante, si ya ubicados políticamente, pues estaban enfrentados, a pesar de que les recuerdo que la matriz de estas dos naciones son los normandos, pero una vez ya se van formando las naciones, esta gente termina en unas guerras impresionantes. Francia e Inglaterra se matan por siglos, unas guerras realmente desastrosas que los desgastaron demasiado. Entonces, esta mujer, Leonor de Aquitania, pues era duquesa de Aquitania y tenía otra cantidad de títulos nobiliarios. Entonces, al casarse con Enrique II, digamos, todos esos títulos o todas esas tierras, por efecto del matrimonio, se suman a las de Enrique II, y eso le da un poderío importante, y además le da mucha rabia a Luis VII que Leonor, su esposa, se haya terminado casando después con Enrique II. Es una de las historias yo no diría que de amor, pero por lo menos de amor político más fuertes que existen en esta época. Y es que en esta época la gente no se casaba por amor, o sea, eso era un concepto que no era entendible, una cosa como medio absurda y se quiere un poco ridícula. Casarse por amor pues no tenía ningún sentido. Uno se casaba porque de esa manera lograba incrementar su poderío político, incrementar su poderío económico, su influencia, y por eso era que se casaban, ¿no? Ese concepto del matrimonio por amor pues es una cosa totalmente irrelevante en esta época. Y hablando entonces de Leonor de Aquitania, ella, y por supuesto del rey Enrique II. Acá hay otra imagen de Leonor de Aquitania, unos
otra pintura que hacen de ella. Como ven ustedes, era una mujer muy bonita en aquella época, y de eso le sirvió para hacer mucha influencia también sobre las cortes. Ella tiene 3 hijos. Bueno, tienen más, pero vamos a destacar 3. Tiene hijos e hijas, y los tuvo tanto con Luis VII como con Enrique II, pero acá nos interesa, estamos en Inglaterra, y de todos los que tuvo con Enrique II nos interesan estos 3, que son Godofredo, Ricardo Corazón de León y Juan Sin Tierra. Hablaremos un poco acerca de ellos. Por ahora quiero decirles que Leonor de Aquitania llevó a la corte, a su corte, a unos personajes que se llaman los sufis. Los sufis hacen parte de la cultura árabe. Hay unos grupos árabes que son mucho más conocidos, por ejemplo los sunitas, o por ejemplo los chiitas. Los chiitas son más radicales, son estos grupos que hacen algunos ataques que algunas personas denominan ataques terroristas, que hacen parte de su creencia, si se quiere, un poco más extremista. Los sunitas son uno de estos grupos, los chiitas son otros grupos, y los sufis son otro grupo también de los árabes. Leonor de Aquitania conoce a los sufis y los invita a su corte. Los sufis tienen una particularidad, y es que parece que fueran como influidos por los celtas. No estoy afirmándolo, estoy diciendo que parece que fueran influidos por los celtas, por el tipo de forma de ver la religión que tienen ellos. O sea, muy espiritual, muy ligados al bosque, muy ligados al concepto de la tierra, al concepto de los elementos, y no son tan notables hoy en día, pero existen, por supuesto, pero no son tan notables hoy en día como los sunitas o los chiitas, que por sus diferentes posiciones políticas y militares, pues son más reconocidos. Leonor de Aquitania lleva a los sufis a su corte y se inventa lo que se llamó en su época las cortes del amor. Perdón, un segundo. Las cortes del amor fueron un invento de Leonor de Aquitania. Estamos hablando de la época de los cruzados, de los caballeros, y de una reacción cultural de lo que estaba ocurriendo en aquella época. Los hombres, bueno, las familias enteras iban a la cruzada, pero muchos hombres iban a la cruzada, y las mujeres se quedaban en los castillos, se quedaban en las casas, y eran pocos los hombres que existían, digamos, dentro de los castillos, dentro de las cortes. Y la influencia de los sufis en Leonor de Aquitania tiene que ver con este concepto del amor romántico, de ese amor que no existía en la época, sino que pues, les acabo de indicar que era un amor, más bien un concepto de matrimonio por conveniencia política o económica, o por influencia familiar, pero definitivamente no tenía nada que ver con el romanticismo. Entonces el concepto del romanticismo nos llega a nosotros mucho tiempo después. Digamos que uno de los puntos de partida son estas cortes del amor de Leonor de Aquitania, en donde había unos jueces que decidían sobre temas del corazón. Entonces, ¿quién había traicionado a quién? Pero fíjense que junto con este concepto de las cortes del amor, a nosotros lo que nos interesa desde el punto de vista de la iglesia y lo religioso es el hecho de que los sufis hayan hecho parte de la corte inglesa, que hayan hecho parte de todo este grupo de creencias que terminó fundiéndose también con el catolicismo que era dominante en aquella época en Inglaterra. Es un catolicismo influido por un movimiento árabe, como son los sufis. De ahí que, nuevamente insisto, el anglicanismo, que es como le llamamos hoy a la religión de Inglaterra, tiene unos elementos muy particulares, y ustedes ya están viendo cuáles son esos elementos que comienzan a alimentar.
Estos hijos le salieron, por lo menos Godofredo y otros hijos que tuvo Leonor de Aquitania, le salieron como poco políticos y con pocas ganas de gobernar. Les gustaba era vestirse de caballeros, ir a salvar a la dama, pelear en batallas, en torneos. Y Godofredo termina muriéndose joven realmente por participar en uno de esos torneos. Se cae un caballo y termina muriéndose. De manera que en cuanto a Inglaterra corresponde, nos quedan Ricardo Corazón de León y Juan Sin Tierra, y el rey pues es Ricardo Corazón de León. Juan Sin Tierra era el más pequeño de todos ellos, y cuando es la repartición de la tierra le toca muy poquito y por eso lo llaman Juan Sin Tierra, pero el rey era Ricardo Corazón de León. Pero este es otro personaje al que no le interesaba reinar. Él era otro personaje de las cruzadas. Él es el símbolo de la cruzada, es el símbolo de los caballeros, es el porte del caballero. Pero muy mal rey, muy mal gobernante. Ahora les voy a contar una historia acerca de cómo le va de mal a él en sus muy pocos meses, si se quiere, de gobierno. Entonces, mientras no estaba Ricardo Corazón de León, porque se iba a las cruzadas y se iba a las guerras y se metía en cuanta guerra encontraba, quien terminaba gobernando era Juan Sin Tierra. Y Juan Sin Tierra era una especie de rey interino, porque cuando llegaba Ricardo Corazón de León o le pasaba algo, pues tenían que proteger al rey, y Juan Sin Tierra pues mantuvo durante mucho tiempo ese estatus de interinidad. Enrique II entonces definitivamente era católico. Hay un personaje que aparece en la historia también, muy amigo de Enrique II, Thomas Becket, de quien hablaremos en otras ocasiones, pero ahora quiero referirse como un personaje que era el canciller de Enrique II, pero un tipo político y un canciller de esos que ojalá pudiéramos tener en nuestro país. Es un excelente canciller. En ese momento, quien está allí de fondo en la diapositiva, subido sobre el caballo, Ricardo Corazón de León, pues, digamos, más adelante va a terminar viajando a las cruzadas y gobernando aquí a la derecha Juan Sin Tierra. Me regreso un poquito a la historia de Enrique II y Thomas Becket. Enrique II había logrado dominar y había logrado unificar Inglaterra. Había logrado quitarle el poder a la nobleza y llevar ese poder hacia su trono. Pero la Iglesia Católica le hacía mucho peso. Por su parte, la Iglesia Cristiana seguía existiendo, pero seguía existiendo como pequeños grupos minoritarios que luego los vamos a definir, a los que el catolicismo llamaba herejes, pero eran los cristianos bíblicos. Pero pues el catolicismo estaba dominando en aquel tiempo, y una de las diversiones del catolicismo era matar cristianos, de manera que, y llamarlos herejes. Entonces, por eso digamos que no trascienden dentro de la historia más conocida, la que nos cuentan los libros. Luego identificaremos esos grupos. Por ahora les quiero decir que Enrique II quería, además de ese poder político que ya había logrado acumular y consolidar, quitándole poder a la nobleza, quería además quitarle poder al catolicismo, pero el catolicismo, pues, a ellos les interesa tener poder político. Entonces, la idea de Enrique II es que, como su gran amigo de juventud, Thomas Becket, era tan bueno en lo que hacía y era tan buen amigo, se iban de casa, compartían muchas cosas, decide nombrarlo obispo, el obispo de Canterbury, porque el obispo se muere, entonces se quedan sin obispo, y Enrique II decide que era el momento en el cual él iba a dominar el catolicismo, iba a concentrar el poder del catolicismo. Así que decide nombrar a su gran amigo Thomas Becket como obispo. Pero Thomas Becket era un tipo realmente íntegro y convencido de sus cosas. Entonces él, siendo canciller, había sido el mejor canciller. Pero cuando lo quieren nombrar obispo, él decide transformar su vida. Era un personaje de fiestas, de borracheras, de cosas, pero era un muy buen político. Pero cuando es nombrado allá como obispo de Canterbury, que es un cargo que existe hoy en Inglaterra, el obispo de Canterbury todavía existe hoy, hay un personaje allí que ostenta ese título, que es el más importante dentro del catolicismo, dentro del movimiento católico que existe en Inglaterra, porque en Inglaterra sí existe el anglicanismo, pero también existe el catolicismo en una fusión con el anglicanismo.
y también existen católicos y también hay cristianos. Pero bueno, regresemos aquí a la historia. Thomas Becket decide no hacerle caso a Enrique II y entonces decide defender al catolicismo y lo defiende de una manera en la que se opone a Enrique II y se le convierte, termina convirtiéndose en un problema. Narra la historia que en una cena Enrique II se pone de pie y le dice aquí, comenta entre quienes están allí en esa cena, que si ninguno será capaz de quitarle de encima a este monje revoltoso. Y algunos personajes que estaban allí, entendiendo esto como una orden, o por no sé si por congraciarse con el rey, deciden ir a buscar a Thomas Becket y lo matan en el atrio de su templo. Y se arma el problema que ustedes no se imaginan. O sea, el pueblo estimaba mucho a Thomas Becket, el poder de la Iglesia Católica era muy fuerte y Enrique II prácticamente pierde pierde su reino y en ese momento perdió muchísima influencia. Todo ese poder que había adquirido termina perdiéndolo con este hecho. Le toca hacer muchos actos de contrición. De hecho, se hizo azotar con látigo públicamente para que la gente lo viera y tratando de calmar pues los ánimos que se habían caldeado por el hecho de la muerte de Thomas Becket. Y entonces internamente, más adelante, ya cuando muere Enrique II, el catolicismo está consolidado, viene la primera cruzada, aparece Ricardo Corazón de León que debe gobernar Inglaterra, pero él decide irse a las batallas y se convierte en ese personaje, otra vez un personaje mítico, del cual no se sabe qué es realmente historia, qué es realmente fantasía, pero que existió y que se convierte nuevamente en otro de esos grandes personajes míticos de los ingleses. Y Ricardo Corazón de León, pues resulta, digamos, un personaje que era poco dado a la política, o sea, no le gustaba gobernar, entonces queda gobernando Juan Sin Tierra y aparecen otras figuras opositoras a Juan Sin Tierra en ese instante, como Robin Hood. Robin Hood es otra vez, volvemos al mismo concepto, un personaje en la historia de Inglaterra que hasta qué punto representa a un solo hombre o hasta qué punto representa a un grupo de hombres que se convierten en opositores a Juan Sin Tierra porque quienes cobraban ahora los impuestos eran los que estaban gobernando y los otros pues tenían que pagar impuestos. Así de sencillo. Entonces se crea ese movimiento opositor. Los normandos, llamados hombres del norte, ya ustedes saben de dónde surgen, son vikingos, origen escandinavo, ahí está la península escandinava al lado derecho, digamos en una toma más geográfica y en una toma más de mapa, pues está aquí al lado en el mapa que está más hacia la izquierda. Existe actualmente este monumento, unas espadas gigantescas que miden alrededor de unos 10 metros de altura. Están en Noruega en honor a los vikingos y en honor a las batallas de los vikingos y a un rey que logró unificar Noruega, que se llama el rey Harald. El rey Harald logra por fin convertir a Noruega digamos, en una nación, si se quiere, unificada. Son procesos muy extensos, pero bueno, tenemos que atribuirle a alguien ese proceso de unificación y se lo atribuimos al rey Harald. Eso hace parte de la historia de Noruega. Listo. Vamos acá entonces con esta imagen de lo que eran los vikingos en aquella época, ¿no? Ustedes han visto esta tira cómica, Olafo el Terrible, Olafo el Vikingo, ha cambiado de nombre con los años y más o menos representa como la cultura de lo que eran los vikingos en aquella época. Iban un rato a saquear Inglaterra después de que Olafo le dice a Edgar que van a ir a saquear Inglaterra. Entonces ocurren todas esas historias que les he venido mencionando y que ahora se las comparto aquí nuevamente con un mapa que les recuerda algunos de los elementos que vimos en la clase anterior, donde los sajones llegan a la Normandía y pues que los celtas estaban más hacia el norte, luego llegan los normandos vikingos que terminan derrotando a los anglos y a los sajones
y tomándose ese territorio de Normandía que, como ustedes ven, incluye parte de Inglaterra y parte de Francia. Este es un resumen nuevamente de ese mismo concepto que ya lo hemos visto en la clase anterior, en donde resumimos la influencia de los romanos sobre este sector de las Galias, la llegada de los sajones y de los anglos para ayudar a los celtas del sur en contra de los celtas del norte, y quedándose entonces los anglos como dominando aquel territorio. Más adelante entonces ser duque de Normandía pues era más importante que ser rey de Inglaterra, por supuesto, porque el duque de Normandía tenía un territorio gigantesco, monumental. Aparece un personaje también en la historia de Normandía que se llama Rollo o Harfganger, que es el mismo personaje. En noruego se le llama Rollo, considerado el primer duque de Normandía. En algunos momentos nombran a Rollo como parte o como contemporáneo de la historia de Ragnar, el vikingo que les mencioné que había muerto en un foso de serpientes, pero esto nada que ver. O sea, son dos personajes que están en momentos históricos totalmente diferentes. Mucho más adelante aparece este personaje que se llama Rollo, que es quien llega a ser considerado el primer duque de Normandía. Y aquí les tengo bueno, esto es un recuento de la supremacía de los normandos sobre los anglos, la aparición de Robin Hood. Hay otro personaje allí, está más hacia la derecha de esta diapositiva, que es Ivanhoe, que es otro de los personajes míticos de la historia de los ingleses. Decíamos que era más importante ser duque de Normandía. El primero de ellos, este personaje que se llama Rollo. Luego aparece entonces Guillermo I, Ricardo I, Ricardo II, Roberto I, Guillermo el Conquistador. Todos ellos, fíjense cómo siguen una misma secuencia, y quise mencionárselos para ver cómo desde Rollo, que fue el primer duque de Normandía, llegamos hasta Guillermo el Conquistador, de quien ya les conté la historia, y pasan otros personajes ahí en medio que son unos reyes que no les dan la talla a estos, pero nos llevan finalmente hasta Enrique II. Enrique II llega a ser duque de Normandía, duque de Aquitania, conde de Anjou, conde de Maine, conde de Nantes, señor de Irlanda. Este Enrique II, por eso les digo que logra unificar por fin la monarquía, ¿no? Pues le llamamos así como el primer monarca de Inglaterra, de una dinastía que se llamaban los Plantagenet. Esta es una dinastía de la cual más adelante también hace parte Ricardo Corazón de León. Ricardo Corazón de León se le conoce como Ricardo de Plantagenet, porque pertenece a esta dinastía. Entonces fíjense ustedes desde dónde surge todo esto, pues que todos eran normandos. Nuevamente recordándoles la historia, vale la pena que le dediquen un tiempito a esto, a la historia de Peter O'Toole y Katharine Hepburn, El León en Invierno, que narra muy bien la historia de esta mujer, que les vuelvo a insistir, Leonor de Aquitania, otra imagen, otro cuadro, una pintura que hicieron de ella, también contemporánea. Y acá también hay otra película que, si ustedes quieren verla, tienen bastante para el fin de semana para que se distraigan. Una película también con Peter O'Toole y Richard Burton que se llama así Becket, que narra la historia de Becket, toda esta historia que les conté acerca de Enrique II y de la muerte de Becket en el atrio de su iglesia, porque no quiso entregarle el poder del catolicismo a Enrique II, a pesar de que ya tenía todo ese amplio poder político que les acabo de mostrar en los diferentes mapas. El resumen nuevamente de los hijos de Leonor de Aquitania y de Enrique II. Recuerden que ella primero estuvo casada con Luis VII de Francia, luego se casa con Enrique II, tienen a sus hijos. Hay otro también que se llama Guillermo, el conde de Poitiers, pero pues él también muere en un torneo, igual que Godofredo, de manera que, Enrique el Joven, es que aquí, y además esta mujer, Leonor de Aquitania, dio una guerra impresionante. Ella se murió a los 82 años, pero durante esos 82 años, hasta que se murió, le dio una guerra al rey, a Enrique II. En unos momentos se alía con Enrique el Joven, se van en contra de Enrique II, en otros momentos con otros de sus hijos.
y bueno, le hacía la vida imposible a, me voy a poner de parte de Enrique II, aquí le hacía la vida imposible al pobre Enrique II, vamos a victimizarlo. Es que Leonor de Aquitania era una mujer bien, bien, bien fuerte. Entonces, todas esas guerras internas dentro de la familia terminan debilitando un poco el trono y lo logrado por Enrique II. Y luego entonces pasa todo esto de Becket y toda esa fuerza y ese poderío que había adquirido Enrique II para unificar la corona termina diluyéndose un poco en medio de todos estos conflictos con un rey Ricardo Corazón de León que le gusta irse a combatir en las batallas y a ser el caballero mítico, y con un personaje que no había sido formado para gobernar como Juan Sin Tierra, que permanece en la interinidad durante mucho tiempo y logra toda esta debilidad política y debilidad religiosa, logra generar en Inglaterra un movimiento católico muy fuerte, muy, muy fuerte, que más adelante sería capaz de poner y quitar papas, de poner y quitar reyes, porque es en este momento en donde el catolicismo se convierte, digamos, en esa gran fuerza, no solo religiosa, sino que se convierte en una gran, gran fuerza de influencia política.